El jueves 25 de julio los diputados aprobaron la polémica Ley Nacional de Extinción de Dominio, validando lo que ya había aprobado el Senado de la República el 1 de julio. El objetivo de la legislación es regular la pérdida de propiedades de una persona que está envuelta en una serie de delitos. Esta normatividad permite al Estado recuperar bienes y recursos de los que se hizo el crimen organizado mediante alguno de los distintos delitos que más lastiman a nuestra sociedad: corrupción, delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos. Desde las cúpulas empresariales, en particular la Coparmex, han señalado que la legislación atenta contra la propiedad privada y la presunción de inocencia. Esta semana el tema es: ¿la Ley Nacional de Extinción de Dominio realmente viola la propiedad privada y la presunción de inocencia? Es una regla pues casi asumida en México y en muchísimos países a nivel mundial, que para combatir la delincuencia organizada lo primero que hay que hacer es golpear sus finanzas, sus recursos, el dinero que reciben pues de múltiples vías. Pueden ser secuestros, robo, drogas, las múltiples dimensiones que tiene el crimen organizado en un país. Las finanzas de los criminales son la capacidad que tienen para cooptar y evadir el Estado de Derecho, para comprar policías, jueces e instituciones y por lo tanto hacer perdurar la impunidad. Su capacidad económica es lo que los ha convertido en auténticos ejércitos. Por eso, pues digamos, en algún momento el cártel del Golfo pudo hacerse de un ejército del tamaño de los Zetas, porque tenían recursos, dinero, nómina para poder contratar a este tipo de milicias que sirven para defender sus intereses. Desde 2008 se han venido aprobando legislaciones que pretenden que el Estado, a través de decisiones judiciales, pueda recuperar bienes que fueron adquiridos bajo forma ilícitas. Sin embargo, en estos últimos 11 años, desde que se aprobaron las primeras legislaciones, no ha habido grandes cambios en la materia, en términos prácticos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, de 2014 a 2018, la Procuraduría General de Justicia de la capital solo ha podido enajenar 65 inmuebles que están en abandono, como registró el periódico Reporte Índigo. Es decir, 65, estamos hablando de 16 por año nada más en una ciudad del tamaño de la capital de la República. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración y Enajenación logró ventas por más de 17,000 millones de pesos. Bueno, es importante porque es un incremento del 66% de sus ventas, la más alta en los últimos 15 años. Sin embargo, si lo ponemos en perspectiva, sigue siendo una cifra muy baja en comparación a la capacidad económica que tienen los delincuentes. El problema es que los criminales saben protegerse con buenos abogados y así evitar que sus recursos sean enajenados. Las nuevas legislaciones buscan cerrarle esas puertas a los criminales. Conocemos al presidente de la República. A él, a López Obrador, no le gustan las cosas lentas. Le gusta que las cosas sean rapiditas, no entretenerse con grandes procesos. Ahí entran en colisión dos elementos: la eficiencia que quiere buscar el presidente para combatir a los criminales, como por ejemplo la Guardia Nacional, los catálogos que ameritan prisión preventiva, y los procesos que deben ser apegados a la ley, al Estado de Derecho y algo que se llama la presunción de inocencia. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Todo ello son puntos de los que llamamos derechos humanos y la imparcialidad de la justicia. La Cámara de Diputados avaló la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de muchísimas legislaciones más, que incluyen la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, las mercantiles, etcétera, etcétera. Es decir, es un cambio jurídico muy importante. Luego de más de 3 horas de discusión en lo particular, los múltiples artículos reservados fueron aprobados en el dictamen en lo general, con 291 votos a favor, 5 abstenciones y 145 votos en contra, por lo que se turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Es decir, ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora le toca al presidente de la República pues publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y que se convierta en legislación. Más allá de la importancia de la legislación en distintas materias, existen riesgos que han señalado especialistas en la materia. Los enumeramos. Por ejemplo, atenta contra el principio constitucional de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no es necesario una sentencia de un juez para que el Ministerio Público ordene la venta de propiedades incautadas. Vamos a hacerlo así de facilito. Hay una acusación, el Ministerio Público convence al juez de que las dicte, por lo tanto se le retiran y se enajenan
una serie de propiedades de la persona que está siendo señalada, pero después de 2 años de juicio, pues resulta que es inocente. ¿Qué va a pasar con ese tipo de propiedades? ¿El Estado las va a resarcir? ¿Por qué no esperar mejor una sentencia ya en duro, en firme, para poder en ese momento enajenar propiedades o recursos que vienen de actividades ilícitas? Atenta contra el principio constitucional de propiedad privada, es decir, la propiedad fundamental vinculada a las familias y a los individuos. También, y esto es un asunto muy importante, pone en tela de juicio la seguridad jurídica cuando hablamos de procesos judiciales que involucran los delitos que están en el catálogo, porque de alguna forma pues hay una especie como de presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia. Entonces, también para las empresas, para los individuos, existe un limbo jurídico, una inestabilidad que también podría afectar gravemente el Estado de Derecho. Como publicaron Medina y Graves en Nexos, se duplica la acción del Ministerio Público al tener que probar el hecho delictivo como tal y también probar el nexo de ese hecho con la propiedad del ilícito. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene una labor dual que no necesariamente está en el centro de sus facultades. Vuelve una cosa que se había ido con el nuevo proceso de justicia penal, la famosa prueba preconstituida por parte del Ministerio Público, es decir, pruebas que son previas al inicio de la carpeta de investigación y que muchas veces vulneran el debido proceso. Para efectos prácticos, que todos los elementos que el Ministerio Público incorpora en una investigación se consideran automáticamente pruebas, aunque sean previas a la constitución de la carpeta de investigación. No hay claridad, y esto es un tema muy importante, no hay claridad sobre el tipo de delito que amerita el procedimiento de enajenación. Por ejemplo, hay un delito que le llaman hechos de corrupción o delitos cometidos por servidores públicos, que son categorías muy amplias de delitos, no son tipos penales, porque, por ejemplo, la corrupción se desdobla en tipos penales: conflicto de interés, cohecho, fraude, es decir, muchos elementos que son los tipos penales de la corrupción. Y al dejarlo tan amplio, puede hacer que haya una interpretación demasiado amplia de parte del Ministerio Público y de los jueces. Otro aspecto destacado en la nueva configuración es el destino de los bienes que van a ser sujetos a extinción de dominio, bienes abandonados y los decomisados. Antes existía mucho mayor posibilidad de que las procuradurías y las fiscalías entraran en el proceso. Ahora se le dan transferencias de competencias muy importantes al gobierno federal para decidir de forma discrecional qué hace con la transferencia de estos bienes. El presidente ha dicho que todo eso se va a ir a programas de desarrollo, a programas sociales. Sin embargo, en la legislación sigue habiendo mucha discreción a la hora de definir el destino de estos recursos que son enajenados de actividades delictivas. Nadie niega la importancia de dotar al Estado de mecanismos jurídicos para enfrentar a los delincuentes y golpearlos donde más le duele: su dinero y su capacidad para corromper a las instituciones. Empero, esto debe hacerse con apego a los derechos humanos ratificados por México desde 2008 y los principios que se marcan en la Constitución de nuestro país, en nuestra Carta Magna. Los juristas más connotados del país ven en la legislación resabios del viejo modelo de justicia y que atentan contra el debido proceso y con cimientos del debido proceso, como la presunción de inocencia. La eficiencia no debe sustituir al Estado de Derecho. Ojo, los gobiernos tienen que ser eficientes, pero siempre atendiendo al Estado de Derecho y al marco legal. Pensemos qué pasaría si mañana un inocente pierde su casa o su negocio en un juicio amañado sin plenas garantías. ¿Qué pasa si mañana se acusa de corrupción a alguien, pierde sus bienes, los vende el Estado, luego resulta que es inocente? El proceso para resarcir sería eterno e iría en perjuicio de quien fue declarado inocente. Es decir, no atendemos a lo que se llama el principio pro persona, el principio que siempre debe favorecer el debido proceso de un individuo en particular. Recordemos la famosísima frase del filósofo francés Voltaire, que supone la columna vertebral de la presunción de inocencia: es mejor arriesgarse a salvar a un hombre culpable que condenar a un inocente. En México, la libertad, derechos y nuestros bienes son de nuestra propiedad, son nuestros hasta que se demuestre lo contrario. Como está redactado, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es un grave retroceso.